No se puede. Hemos estado comando lo que se ha podido. Continuando con el curso de óptica y refracción, el tema de hoy es técnicas de refracción subjetivas. Em, Dentro de las técnicas de refracción subjetivas, pues tenemos que nos vamos a basar en la respuesta que el paciente nos da para determinar una adecuada refracción. Y esto es debido a que si los defectos fueran solamente esféricos, pues sería muy sencillo corregir los defectos refractivos. Sin embargo, la mayoría de los pacientes cuentan con un componente astigmático, lo cual hace que sea más complejo determinar la refracción. Para ello contamos con técnicas principales de refracción subjetivas, entre ellas el cilindro cruzado de Jackson, el hendidura escenopeica y la estrella astigmática. Los objetivos de esta clase son utilizar la estrella astigmática, recordando el concepto de paradoja astigmática, conocer el procedimiento para realizar la refracción meridional con la hendidura escenopeica. El cilindro cruzado de Jackson es una lente bicilíndrica, la cual está compuesta por un cilindro convergente positivo y un cilindro divergente negativo, ambos ubicados a 90 grados, uno de cada uno de estos, y ubicados perpendicularmente uno del otro. No vamos a andar mucho en este tema debido a que es motivo de otra clase, por lo que el día de hoy vamos a hablar de estrella climática netamente y de escenopeica. Antes de ahondar sobre el tema de estrella estigmática, debemos conocer sobre la paradoja astigmática, ¿no? Y debemos saber sobre los diversos componentes que conforman este gráfico, ¿no? Para ello, pues, debemos tener en cuenta que la córnea tiene un meridiano vertical y un meridiano horizontal. Y en este ejemplo es un paciente con astigmatismo miópico con la regla, es decir, que el eje más curvo, con más poder, estará 90 grados. La paradoja viene lo siguiente, es que el meridiano vertical de la córnea va a originar una línea focal horizontal, que es la línea de color naranja. El meridiano vertical va a originar una línea focal horizontal y el meridiano horizontal de la córnea va a originar una línea vertical. Por su ubicación, podemos decir que esta línea horizontal es una línea focal anterior y esta línea vertical es una línea focal posterior. Y como podemos ver en este ejemplo, esta línea focal posterior está ubicada lentamente en la retina. Y esto va a dar origen a que si a este paciente yo le coloco una estrella estigmática, va a decir que ve las líneas verticales más nítidas. Ahora, he ahí la paradoja, como comentaba, debido a que esta línea vertical, a pesar de que es un astigmatismo con la regla y el paciente ve las líneas verticales más nítidas, esto es debido a que esta línea vertical no se está originando de este meridiano vertical, sino se está originando del meridiano horizontal. Por lo que podemos concluir que las líneas focales que se originan son perpendiculares a la orientación del meridiano corneal de la subretina. Un gráfico más esquemático, ese es el meridiano vertical de la córnea, que está diseñado de color verde, que está originando esa línea horizontal de la que estaba comentando. En este caso, es el meridiano amécrono. Y el meridiano horizontal de la córnea, que está teñido de fucsia, pues está originando una línea vertical que está ubicada en la retina. Y como comentaba, como esta línea vertical está ubicada en la retina, pues el paciente va a ver más nítido las líneas verticales, ¿no? Ya con esto definido podemos detallar cómo se realiza el test de fría estigmática. Pues iniciamos concluyendo el ojo que no va a ser evaluado, ¿no? Si vamos a examinar este ojo, incluimos el ojo izquierdo. Luego de ello quitamos el cilindro del ojo que será evaluado, ¿no? Si ya hemos hecho la refracción antes, le quitamos el cilindro, no le colocamos ningún lente a ojo. Posterior a eso vamos a mimetizar con esferas positivas hasta una muestra visual de 20 Fs. Mimetizamos con el objetivo de quitar el efecto de acomodación que pueda tener un paciente, ya que el efecto de acomodación
puede ocasionar un desplazamiento de las líneas focales tanto anterior y posterior, y con ello desplazar el círculo de menor confusión. Por ello miometrizamos. Posterior a eso le proyectamos el test oral al paciente y le preguntamos de todas estas líneas si es capaz de distinguirlas, ¿no?, adecuadamente. Puede ser que las vean un poco borrosas, nubladas, pero siempre va a haber, si tiene un componente cilíndrico, va a haber una más nítida. Entonces le preguntamos al paciente qué línea ve más nítida. Y si todas las líneas de este paciente las llega a ver iguales, pues podemos decir que el paciente no tiene ningún efecto cilíndrico. Por si el paciente menciona que ve una línea más nítida, cualquiera de estas, puede ser meridiano 12,6, 1,7, pues podemos aplicar la regla de los Green, que voy a detallar a continuación. Y si el paciente nos comenta que ve varias líneas nítidas, tal vez consecutivas, 12,6, 1,7, pues podemos hacer un promedio de esto, que también voy a detallar a continuación. Una vez hecho eso, ya podemos determinar la potencia del cilindro compensador, añadiendo cilindros de menos 0,25 en el eje que he obtenido. Le voy añadiendo cilindros de menos 0,25, de menos 0,25, hasta que el paciente me comenta que ya todas las líneas las ve iguales. Recordemos que por cada aumento cilíndrico de menos 0,5 se va a modificar la esfera a más 0,25 de Euclides. Una vez que hemos hallado la potencia esférica, añadiendo cilindros de menos 0,25, menos 0,25, y el paciente ya nos comentó que todas las líneas las ven nítidas, entonces ya podemos quitarle la potencia esférica que añadimos en un principio, lo que relacionamos con miotización, le agregamos un F más 1 en este caso, en este ejemplo, y listo, hemos terminado y podemos repetir este test en el doctor. Entonces vamos a un ejemplo. En este paciente se le está proyectando una estrella esquemática y el paciente en este ejemplo nos comenta que ve nítida la línea entre las 1 y 30, ¿no?, entre la 1 y la 2, 1 y 30 y 7 y 30. Esto va a corresponder al meridiano amétrope, de lo que habíamos hablado en un principio, ¿no? Sin embargo, el eje que va a corregir a ese meridiano amétrope, recordemos que está a 90 grados, ¿no?, es perpendicular a este, por lo que el meridiano de ese paciente va a estar en 135 grados. Y aquí es donde podemos aplicar la regla de los 30 que habíamos comentado. Multiplicamos por 30 el menor número del meridiano, ¿no? Si en este caso es 1 y 30 y 7 y 30, no voy a tomar 7 y 30, ¿no?, voy a tomar 1 y 30. Entonces, multiplicamos 1,5 por 30. Esto nos va a dar el valor de 45 grados. Por ende, el meridiano amétrope va a estar a 45 grados y su cilindro que lo corrija va a estar a 90 grados, ¿no?, perpendicular a este, o sea, en 135 grados. Con esto hemos podido hacer, ¿no?, cuando nos comentaba que veía varias líneas entre la 1 y la 2, pues promediarlo y hemos aplicado la regla de los clientes. Bien, luego pasando a hendidura esenopeica, es el otro test de refracción subjetiva que también tenemos a la mano. Esta hendidura esenopeica es un lente opaco que tiene una apertura rectangular con una anchura de 0,75 milímetros y una altura de 15 milímetros. Lo que va a hacer esta hendidura esenopeica es aislar un meridiano del ojo, un meridiano ocular, para que el círculo de menor confusión se desplace hacia la línea focal horizontal. En este caso, vemos el círculo de menor confusión ubicado en la línea focal horizontal y vertical, que hemos detallado en un principio, y vemos cómo al colocar la hendidura esenopeica aísla un meridiano ocular y hace que se desplace el círculo de menor confusión hacia la línea focal horizontal, que esta línea focal horizontal es perpendicular al meridiano vertical, es decir, al hendidura esenopeica que estamos colocando. Entonces pasamos a realizar este test de hendidura esenopeica. Para realizarlo, colocamos la hendidura esenopeica en el ojito que vamos a evaluar y lo vamos girando, ¿no?, de posición hasta que el paciente nos comente que llegó a su máxima visión. Una vez que ya nos indicó que llegó a su máxima visión, podemos miopizar a este paciente con lentes positivos.
Igual que el test anterior, el objetivo de la miotización es quitar ese poder de acomodación para que el círculo de menor confusión no se desplace. Lo miotizamos al paciente con un lente +1, +0.5, lo que sea necesario, hasta que llegue a una agudeza visual 20-30, más o menos. Después podemos disminuir la potencia de la lente hasta su máxima agudeza visual. En el eje obtenemos el eje, colocamos el lente, lo mimetizamos y después le podemos añadir lentes negativos para disminuir la potencia. Luego, esto ya fue evaluado en un eje. Luego podemos girar el medidor escenopeica a 90 grados y repetimos el proceso 3 y 4. Mimetizamos con lentes positivas y luego le vamos quitando con lentes negativos hasta que llegue a su máxima agudeza visual. Y ese es el test del medidor escenopeica. Y eso también lo podemos aplicar en ejercicio, ¿no? En un paciente al que netamente solo le coloquemos hendidura escenopeica, podemos hallar la refracción de ese paciente. Este paciente, por ejemplo, tiene una agudeza visual sin corrección en el ojo derecho de 20-200. Entonces, en un eje de 70 grados en este paciente, pues llega a ver hasta 20-40. ¿No? Hemos indicado previamente que vamos girando el hendidura escenopeica, vamos girándola hasta que nos comenta que ya ve bastante bien, ¿no? Una vez que hemos hallado el eje, pues miopizamos al paciente, ¿no? Le vamos colocando lentes de 0.5, en este caso le hasta una esfera de +1, ha llegado hasta 20-25. Y luego hacemos lo que indican los pasos, ¿no? Luego giramos ese hendidura escenopeica a 90 grados y un eje de 160 a 90 grados nos comenta que ve 20-100. Le colocamos esferas positivas y notamos que hasta más 3, colocándole más 3 de esfera, llega a una agudeza visual de 20-30. Entonces, con este eje, con estas esferas obtenidas con el hendidura escenopeica, podemos determinar una refracción final en este paciente, ¿no? Aproximada al menos. Entonces, habíamos dicho que este paciente a 70 grados, con una esfera de +1, llegó a una agudeza visual de 20-25. Entonces, esta +1 de esfera nosotros lo podemos convertir a cilindro. Colocamos el valor de +1, igual el mismo valor, pero recordemos que el cilindro ejerce su función a 90 grados, ¿no? Ejerce su poder a 90 grados. Por ende, 90 grados de 70 grados será 160 grados. Y para la segunda posición del hendidura escenopeica, que está en 160 grados, pues nos habían comentado que el paciente con una esfera de Maxwell llegaba a 20-25. Entonces, convirtiéndolo a cilindro, igual que el anterior, pues es el mismo valor, pero a 90 grados de su eje. En este caso, sería, perdón, 70 grados, ¿no? Pero 70 grados. Entonces, a partir de estos valores, podemos llegar a una refracción aproximada del paciente. Para ello, vamos a colocar como esferas el valor más positivo de estos cilindros resultantes. En este caso, es más 3. Y posterior a ello, colocamos como cilindro la diferencia o cuánto hay que añadir o cuánto hay que quitar para ir del valor más positivo al menos positivo. En este caso, para ir de ese valor a este, pues quitamos -2. Por lo que el cilindro será -2. Y el eje utilizado va a ser a la dirección que se dirige el valor más positivo al menos positivo. En este caso, 160 grados. Y así podemos determinar una refracción final del paciente con esos test. Es un tema corto, por lo que podemos llegar a las conclusiones con esos test, que el proceso de empinamiento del cilindro debe realizarse en primer lugar el ajuste del eje, como hemos visto, y ya después el ajuste del poder. Y con respecto al inhibidor escenopeica, podemos aislar un meridiano ocular, como habíamos visto, para realizar una refracción independiente. Bien, eso ha sido todo por la clase. Gracias por su atención. Buenos días con todos. Bueno, este es un tema un poquito corto, pero debemos tener algunos conceptos muy claros, ¿no? Acá sí les voy a pedir su
participación de tus compañeros? O primero que nada, ¿alguna duda hasta esta parte? Ya, entonces vamos a hacer preguntas primero lo más básico, ¿no? ¿Quiénes aquí son residentes del primer año? Ya, listo, ya chicos, vamos a participar. A ver, lo básico es, ¿esto lo podemos hacer más grande? Sí. Sí, sí. O solamente la estrella nada más. Ahí, sí. Solo esto. Ahora colocamos una Ya. de otra. Ah, ya, mejor. Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿quiénes tienen astigmatismo de ustedes? A ver, ¿cuál es su nombre? Luz Benian. Ya, doctora Luz Benian. A ver, primero que nada, ¿te puedes sacar los lentes? Ya. ¿Ves algo o absolutamente nada? ¿Ves borroso? Todo lo ves borroso. Más o menos tu astigmatismo ¿de cuánto es? De -2. Ah, ¿y tienes de esfera? Ah, ya. Bueno, a ver, creo que no vamos a poder ahí ver muy bien, pero la idea es, igual vas a participar, ¿no? Digamos que sin tus lentes, ¿no? Porque esto hay que tratar de realizarlo sin lentes en lo posible. Entonces, tú ves la hora 12, la ves muy bien, ¿no? La 12 y 6, ¿no? Digamos que la línea vertical la ves nítida. Entonces, ¿me puedes decir ahí cuál sería el eje de tu cilindro que te colocaríamos y por qué estarías viendo mejor esa línea? Ya, solo una respuesta. O tu compañero va a dar la otra respuesta. Sí. A ver, la línea vertical, la de 90 grados, de 266, la ves nítido. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cuál sería el eje del cilindro que se te debería colocar? Ya, muy bien. Ahora, a ver, otro de tus compañeros que use lentes, ¿sabes? De preferencia. Ya. Listo, doctor. ¿Cuál es su nombre? Rick. Rick. Muy bien, Rick. Ahora, ¿por qué si tu compañera vería mejor la línea vertical, ¿no? Y el lente se debería colocar, el eje del cilindro que se debía colocar perpendicular? ¿Por qué es así? Sino que tenía que hacerlo a 90 grados de la línea vertical. En este caso, si su eje era de 90 grados, los 90 grados serían a 180. Ya, sí, está bien. Pero, ¿tú por qué crees que se ve mejor la línea vertical? Porque es la línea que cae a nivel de retina. Ujú. Ya. A ver, ¿alguien más? Está bien práctico, pero va a haber que fundamentarlo un poquito más. Tu compañero que también usa lentes, a ver, que nos ayude. Ya, doctor, ¿cuál es su nombre? Carlos Tolentino. Ok, doctor. ¿Nos puede decir por qué es que se da así la paradoja, ¿no? ¿Por qué la línea vertical se ve con más nitidez, pero el eje tendríamos que colocarlo a 90 grados? Porque es en ese meridiano que la luz incide en la retina y provoca que la imagen sea mucho más clara. Ujú.
Bueno, ya, sí, es bueno que tengamos estos conceptos claros, ¿no? Y aquí algo práctico para que ustedes se puedan dar cuenta es de que si yo tengo, primero me ubico el meridiano más curvo, ¿no? Entonces, si yo tengo el meridiano más curvo, sea en cualquiera de estos meridianos, entonces, ¿qué es lo que va a generar este meridiano, no? Este meridiano es el que va a generar mayor deformación, ¿no? Va a generar una mayor deformación. Pero como la deformación va a estar en ese mismo sentido, entonces las líneas o el grosor, mejor dicho, no se va a modificar. Y es por eso que nosotros también vamos a observarlo mucho más nítido, ¿no? Digamos que si yo lo veo muchísimo más claro las horas 10:04, ¿no? Entonces, ese es mi meridiano más curvo. Como es el meridiano más curvo, la deformación se va a generar en ese sentido y las líneas que están en el grosor no van a sufrir una modificación. Por lo tanto, esas líneas, ese espesor de las líneas no va a verse alterado, ¿no? Solamente en ese sentido es que yo voy a ver la deformación que en este caso pues no se notaría mucho, ¿no? Porque las líneas ya están dadas en esos horarios, ¿no? Entonces, se alargue o se acorte en ese meridiano, pues yo no lo voy a notar, ¿no? Simplemente en comparación con otras líneas, por ejemplo, si yo veo a 90 grados, ¿no? La línea de las 8 o las 2, pues ahí sí va a sufrir, digamos, una deformación en ese mismo sentido, ¿no? Entonces se va a ver un poquito borroso en cuanto al espesor de esa línea, ¿no? Y eso me va a generar que se vea un poco más distorsionada, ¿ya? Y bueno, la otra parte es, sí, es un poquito más específico, ¿no? Tiene que ver con las líneas focales, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar cada una de las líneas focales respecto a los meridianos, ¿no? Ahora, en cuanto a la hendidura estenopeica, básicamente tiene el mismo principio, solamente que voy a obstruir la visión, ¿no? Esta está perfecta. Digamos, si es que yo tengo el meridiano más claro, que es el de, ¿dónde está? La estrella. Ahí. Aquí en esta hendidura estenopeica, si nosotros podemos ver más o menos, eh, concuerda con el ejercicio que les había mencionado, ¿no? Si es que yo veo con mayor nitidez las horas 10:04, ¿no? Entonces la hendidura en este sentido se va a observar mucho más clara, ¿no? Entonces prácticamente es realizar ese mismo ejercicio, ¿no? Solamente que, bueno, para algunos es más práctico realizar el test de la estrella esquemática, bueno, para otros la hendidura, ¿no? Esto ya va a depender, de acuerdo a su práctica, con cuál se pueden desenvolver mejor. Eh, Aquí, cuando ya realizan las reflexiones, ¿no? Ustedes, los doctores de primer año, bueno, normalmente cuando nosotros realizamos la refracción, lo ideal sería pues hacerles a todos una retinoscopía, ¿no? Es una refracción objetiva, es lo más real posible, pero por practicidad a algunos pacientes que ya colaboran, que no suelen acomodar mucho, ¿no? Le podemos realizar una reflexión subjetiva, ¿no? Entonces, a estos pacientes, cuando nosotros terminamos de realizarle la reflexión, si es que no están muy seguros, ¿no? Y desean corroborar que ese astigmatismo que se ha corregido sea el adecuado, entonces, pues podemos aplicar uno de estos test, ¿no? Entonces, le pueden utilizar, bueno, yo utilizo generalmente la estrella estigmática, ¿no? Para ver si es que el paciente, una vez que ya le he realizado la reflexión,
De todas formas, está pues viendo muy claro con todas las líneas. Y si no es así, entonces trato de realizar un ajuste, ¿no? Pero eso va a depender ya de cada uno de ustedes. Igualmente, con el test de la hendidura estigmática, lo pueden hacer, ¿no? Claro que tienen que ahí que girar un poco más. Tienen que girar un poco más y observar si es que no hay cambios, si es que logra ver con claridad en todos los meridianos, ¿no? Entonces, eso ya va a depender de cada uno de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, bueno, tengo una duda. Por ejemplo, si en el reloj asigmático llega a ver entre 2 y 8, bueno, voy a escoger el 2, lo multiplico por 30, serían 60. Al final yo le voy a poner el cilindro, si es 60 serían 150. O sea, le voy a poner 6 a 150 para poder hacer el test subjetivo. A ver, si es que nosotros, mira, eso es una regla práctica, pero si tú te das cuenta, acá nosotros tenemos que son 12 horas, más o menos, desde las 12 hasta las 3, tengo 3 horas ahí. Esas 3 horas tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, cada hora corresponde más o menos a 30 grados, ¿no? Esa es la explicación. Entonces, si tú ves muy bien en este sentido, ¿no? A las 2, ¿no? El meridiano de las 2 eh, son ahí, ¿cuántos grados? 60 grados, ¿no? Entonces, 60 grados es el meridiano más curvo en teoría, ¿no? Perdón. Si es que ese es el meridiano más curvo, entonces el cilindro a corregir sería a 90 grados. Entonces, a 150 tendría que ser tu cilindro negativo, ¿no? Para Entonces corregir. yo lo coloco en el cilindro a 150 grados y empiezo a hacer el test subjetivo. Puedes hacerlo así, o también puedes hacerlo como mencionó tu compañero. Primero tienes que, ojo por ojo, claro, primero tienes que colocarle lentes positivos para que el paciente miopice. Si es un paciente miope, claro, no va a haber mucho cambio, ¿no? Porque no suelen miopizar. Pero si es un paciente hipermétrope, eso sí, sobre todo, hay que tratar de miopizarlos para que no estén acomodando y tratemos de tener un valor más real. Entonces, luego de eso, ya puedes empezar a, a indicarle al paciente, ¿no? Donde logra ver mucho más claro y luego de eso ya vas afinando ya tu poder del cilindro, ¿no? Primero ubicar el eje y luego ya vas afinando el poder. Siempre con una refracción, si tú revisas, bueno, cada uno tiene su esquema, pero vemos la reflexión subjetiva. Primero tratamos de más o menos ubicarnos en el eje, vamos afinando el poder de la esfera, luego vamos afinando cilindro y una vez más, por si acaso, vamos afinando el poder de la esfera con, bueno, con los test que ya, no sé si los han mencionado o los van a mencionar, ¿no? Los Wonders, etcétera. Pero para responder a tu pregunta, más o menos es así, ¿no? ¿Cómo puedes ubicar de manera práctica el eje, ¿no? Primero ves donde ves más claro y a 90 grados, ahí es donde empiezas a colocar tu cilindro negativo. Gracias, doctor.